A pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del día en que el mundo occidental se paralizó, voy a contarte algunas cosas que pasaron durante estos últimos 20 años. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcela y les doy la bienvenida a un nuevo video de La Baceta. Es uno de esos hechos que te llevan a acordarte qué estabas haciendo en ese momento. El próximo 11 de septiembre se cumplen 20 años de los ataques a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, donde fallecieron 2.606 personas. 544 eran extranjeros, entre ellos 21 argentinos, y una veintena de personas que nunca fueron encontradas. Los medios de comunicación mostraban cómo una de las torres estaba en llamas, al tiempo que otro avión impactaba en la segunda torre del complejo World Trade Center. 911 o 11S. 4 aviones fueron secuestrados. 2 impactaron contra las Torres Gemelas, en la ciudad de Manhattan. Otro contra el Pentágono, en Washington, D.C. Y el cuarto se estrelló en un campo abierto en Pensilvania. 3 edificios del complejo World Trade Center se derrumbaron: la Torre Sur, la Torre Norte y un tercer edificio, el WTC-7. Hay mucho material y documentales, sobre todo para aquellos jóvenes que eran muy pequeños en aquella época y quieran interiorizarse. No voy a incluir en este video las guerras, derrocamientos y capturas posterior a ese atentado. Voy a contarles algunos hechos que no son muy conocidos. Quedaron algunos restos humanos que nunca pudieron ser identificados. El 19 de julio del año 2007, la Oficina del Médico Forense de Nueva York anunciaba que el 41% del total de esos restos permanecían aún sin identificar. El 10 de mayo del año 2014 se resolvió que los restos no identificados de los fallecidos en los ataques sean devueltos al sitio donde se encontraba el complejo, para guardarlos en una estancia subterránea del monumento colocado tras la tragedia bajo la jurisdicción de la Oficina del Médico Forense Jefe en la ciudad de Nueva York. Los restos fueron trasladados desde la Oficina del Médico Forense. No hubo líderes políticos presentes, pero sí una procesión solemne de familiares de víctimas acompañados por vehículos de la policía y los bomberos. Para algunos familiares debían permanecer ahí porque era el sitio donde murieron, donde dieron sus últimos pasos y su último respiro. Para otros familiares era inaceptable que los restos pertenecieran a un museo vulnerable a las inundaciones y que cobraba $24 la admisión. El problema es que no se sabían de quién eran esos restos. Según el médico forense, podrían haber pertenecido a más de 2.000 víctimas. Entonces, ¿quién tenía que tomar esa resolución? Los familiares que no estaban de acuerdo con que los restos sean llevados al complejo pidieron una audiencia con la Corte y también una audiencia en el Congreso. Sin embargo, nunca fueron recibidos. El Fondo de Compensación para Víctimas Inicial recibió 7.408 solicitudes para reclamos de muerte y daños personales. El caso de Tanya Head. Entre los sobrevivientes se encontraba una joven que declaraba haberse encontrado en el piso 78 de la Torre Sur. Su carisma y su relato como testigo y víctima de aquella tragedia la llevó a estar permanentemente en los medios de comunicación y dar entrevistas y conferencias en universidades. Incluso llegó a ocupar la presidencia de la red Supervivientes del World Trade Center. El 27 de septiembre del año 2007, reporteros del New York Times, al revisar sus relatos, encontraron inconsistencias
y llegaron a la conclusión que se trataba de una impostora. Efectivamente, días después el diario La Guardia de España dio la verdadera identidad de esta joven. Se llamaba Alicia Esteves y al momento de los atentados ella se encontraba en Barcelona. Las heridas que presentaba como causadas durante el atentado en Nueva York en realidad habían sido ocasionadas en otro incidente ocurrido tiempo atrás en España. Descubierta, Esteves no hizo ningún intento de desmentirlo, pero ya no dio más entrevistas y desapareció. Probablemente abandonó Nueva York y regresó a España. En febrero del año 2008, los integrantes de la red de supervivientes recibieron un correo electrónico proveniente de España, anónimo y falso, pero en él se decía que Esteves se había suicidado. Esto es algo que nunca se comprobó. El actual Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos se creó como respuesta al 9/11. Fusionó 22 agencias gubernamentales en una sola, entre ellas el Servicio de Aduanas, el Servicio de Inmigración y Naturalización, la Guardia Costera de Estados Unidos y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Cambio en el estilo de arquitectura de los edificios. Se han hecho adaptar los ascensores de los edificios para que puedan ser usados en evacuaciones. La Comisión de Códigos Internacionales recomendó 40 cambios en los códigos de construcción tras los ataques del 9/11, incluidas, por ejemplo, escaleras más anchas. Teorías conspirativas. A lo largo de los años, desde distintos sectores, se han conocido teorías que sostienen que las conclusiones alcanzadas en la investigación oficial no son consistentes con los hechos. ¿Qué dicen estas teorías? Una, que lo que impactó en el Pentágono fue un misil. Que las Torres Gemelas y la torre número 7 del complejo se derrumbaron por una demolición controlada hecha a control remoto. Y que el vuelo 93 de United Airlines fue derribado por un caza estadounidense y no por el enfrentamiento entre los pasajeros y los terroristas. Quienes creen en la conspiración afirman haber encontrado incongruencias en la versión oficial, tales como que era imposible que un avión pudiera acercarse al Pentágono sin ser visto y sin que se accionaran las defensas antiaéreas. O el hecho de haber sido localizado por el FBI el pasaporte intacto de uno de los terroristas dentro de los restos del World Trade Center. El físico Stephen Jones, el arquitecto Richard Gage, el ingeniero de software Jim Hoffman sostuvieron que los impactos de los aviones y los incendios resultantes no podrían haber debilitado los edificios lo suficiente como para iniciar un colapso. En el año 2006, Jones sugirió que se podría haber utilizado termita. Los agentes del gobierno tienen acceso a ese material. Tiempo después, Jones junto a otro investigador dijeron haber encontrado restos de nanotermita en polvo que habían obtenido del derrumbe de las torres. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos dijo que ellos no podían hacer esa revisión ya que los restos y los escombros del complejo derribado no habían tenido una cadena de custodia clara. En base a estas teorías se escribieron algunos libros, entre ellos La Gran Impostura y Desenmascarando el 11S. También hay un documental en Prime Video llamado 9/11 Evidencia Explosiva, hablan los expertos. Por si esto fuera poco, también autoridades extranjeras dudaron sobre la veracidad de los atentados. El antiguo ministro de Defensa alemán, Andreas von Bülow, miembro del gabinete de Helmut Schmidt y miembro del Parlamento alemán, afirmó en una entrevista radial el 20 de abril de 2006 que los ataques fueron realizados por los más altos niveles del aparato de inteligencia de Estados Unidos y que usaron la Torre 7
como búnker de comando, la cual fue posteriormente demolida para destruir toda evidencia y la escena del crimen. El edificio principal del nuevo complejo fue originalmente llamado Freedom Tower, que significa Torre de la Libertad. El 30 de marzo de 2009, la autoridad portuaria de Nueva York y Nueva Jersey comunicó que el edificio sería oficialmente conocido por su nombre legal, One World Trade Center, en lugar de Freedom Tower. El rascacielos tiene un total de 94 plantas y fue inaugurado el 3 de noviembre de 2014. Como último dato y como perlita, para la época de los atentados, Barack Obama y John Biden eran senadores nacionales, mientras que Donald Trump, un exitoso empresario. Hasta acá el video de hoy. Por supuesto que hay muchísimas cosas más que ocurrieron durante estos 20 años. Los invito a que si ustedes conocen alguna, me lo hagan saber en la cajita de información. Nos reencontramos en el próximo video. Que tengan una linda semana. Hasta la próxima.